con tu voz, con tu palabra engrandeces tu nombre, oh Señor. Tu palabra es vida y poder, en ella me deleitaré. Por el poder de tu palabra me revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, grata para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tu oración, Señor. Cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel, una espada poderosa, inconmovible, siempre fiel. Por el poder de tu palabra me revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y habla para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tu oración, Señor. De tu palabra, la única verdad es recta y perfecta y nunca pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo,
Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Como decía esa canción, su palabra es real, es lámpara a nuestros pies. Y vamos a estar hablando hoy en día, en el estudio de hoy, acerca de la palabra de Dios, en el aspecto de que hay oidores y hay hacedores. ¿De qué? De la palabra de Dios. Pregúntale a tu vecino, ¿qué eres tú? ¿Tú eres un oidor solamente o eres oidor y hacedor de la palabra de Dios? Pues bienvenidos a este estudio de la epístola de Santiago, que ya iniciamos hace 2 semanas, y esta es la tercera clase. Y como dijimos desde el principio, este libro escrito por el apóstol Santiago, ¿verdad?, tiene algunos objetivos, y uno de ellos es cómo poder vivir en busca de la madurez en Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, si usted no estuvo aquí en las primeras 2 clases, asegúrese que me pregunte por las lecciones 1 y 2, esta es la 3, para que lleve la secuencia. Y esta es la clase número 3. Y vamos otra vez a repasar un análisis o un resumen de lo que es la epístola de Santiago. Y dice que la meta principal del escritor era animar, animar a aquellos a quienes escribió. ¿Y a quienes escribió? Primero a las 12 tribus de Israel y luego a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Aquellos a quienes le escribió a sufrir con paciencia sus pruebas y eliminar de sus corazones y vidas aquellos defectos, como dije, aquellos defectos serios que los hacían ver en su naturaleza no ser como Cristo. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes son perfectos? ¿Son perfectos algunos de ustedes? Yo no soy perfecto. Eso quiere decir que todos tenemos defectos. Y si el apóstol Santiago le escribió a la iglesia, ¿verdad?, a las 12 tribus, sabiendo que ellos tenían defectos, ¿no?, para que ellos pudieran vivir y superar, ¿verdad?, aquellos defectos, siéndole fiel al Señor, sobre todo en tiempos de prueba, en tiempos de tribulación. ¿Cuántos me siguen? ¿Me siguen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, entonces, haciendo un repaso, la primera clase, abarcamos el primer punto del capítulo 1, del 1 al 8, con el título Gozo en las pruebas. O sea que a pesar de la prueba, podemos tener gozo. Y hay una canción que dice, puedes tener paz en la tormenta. O sea, gozo, alegría, a pesar de la prueba. Y otra canción que dice, alábale, alábale, no solamente cuando todo esté bien, tiene que alabarle a Dios cuando está también en la prueba, en la angustia. Abarcamos el punto número 2 en la clase 2, ¿verdad?, del versículo 9 al 11, acerca de ricos y pobres. ¿Se acuerdan de eso? Ricos y pobres, Santiago capítulo 1, 9 al 11. También abarcamos el punto número 3 del versículo 12 al 18, titulado Perseverancia a través de las pruebas y tentaciones. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Perseverancia a través de la prueba y la tentación. Ya eso lo dimos. Ahora, hoy vamos a hablar del versículo 19 al 27 del mismo capítulo 1, el punto número 4, que se titula Hacedores de la palabra. ¿Cómo dije? Hacedores. Oh, eso quiere decir que la palabra hay que hacerla. Pero ¿qué quiere decir hacerla? Después que usted la escuchó, ponerla en práctica. Exactamente. Eso quiere decir hacedores de la palabra. ¿Están listos para comenzar?
Muy bien, pues entonces vamos a buscar Santiago y estamos en el mismo capítulo 1 y hoy terminamos el capítulo 1 de Santiago. Vamos a leer entonces poco a poco los versos restantes del 20 en adelante, pero en esta ocasión vamos a leer del 19 al 20. Dice así los primeros 2 versículos del día de hoy. Tenga su Biblia en casa, tenga su Biblia aquí, a pesar de que va a ver en pantalla los versículos. Dice así el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, como mis amados hermanos, por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo? Hay que ser que tardo para algunas cosas. ¿Tardo para qué? ¿Tardo para qué? Primero, tardo para oír. Y segundo, tardo para hablar. Porque estos 2 puntos nos llevan a airarnos. ¿Me siguen? ¿Cuántos se iran rápidamente? ¿Cuántos? Cuando pasa algo, en un segundo están encendidos y están hablando, y están discutiendo, y están gritando, y están tratando de defenderse, pero no aplicaron un proceso que aquí está enseñando el día de hoy. Hay que ser tardo para oír lo que te están ofendiendo, lo que te están agrediendo, te están ofendiendo con palabras. Tú tienes que poner el oído tardo. No, eso yo no lo voy a escuchar. Yo no lo voy a hacer caso a eso. ¿Verdad? Tardo para oír. ¿Y tardo para qué? Para hablar o reaccionar. ¿Por qué? Pronto para oír y tardo para... Ok. Están en la cosa. Ok. Damos reversa. Espérate. Vamos a leerlo otra vez, sí. Mis amados, todo hombre sea pronto para oír. Pero aquí está hablando de qué, de oír de qué, de la palabra de Dios. Entonces tardo para hablar y no reaccionar, porque eso es lo que te lleva a la ira. Porque la ira, dice el 20, del hombre no obra justicia de Dios. Ahora sí, gracias por la corrección y qué bueno que ustedes están en la cosa. Entonces, ¿conoce usted a alguien que se aira rápido? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que tenemos que ser tardo para airarnos. Ok. Pero el punto es la palabra. Pero para la palabra tenemos que ser ¿qué? Pronto para oírla. Pero después que usted la oye, ahora usted tiene que hacer algo con ella. ¿Qué? Primero analizarla. Obedecerla. ¿Verdad? Hacer lo que la Biblia nos está diciendo. Vamos a ver lo que dice la primera pregunta, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera. Bueno, es un comentario. Dice, la ira del hombre es el gran impedimento en la ejecución de la palabra de Dios. Como dije, la ira del hombre es que impedimento, ¿para qué? Para la ejecución de la palabra de Dios. Y ahí viene entonces la primera pregunta. ¿Cuáles son los pasos que nos llevan a la ira? De acuerdo a lo que aprendimos en el versículo 1. ¿Cuáles son los pasos? A ver. Espérense bien. Espérense un momentito. Vamos por calma. Analicen bien la pregunta. ¿Cuáles son los pasos que nos llevan a la ira? Actuar antes de escuchar bien. No escuchar en primer lugar. Y luego hablar rápidamente sin pensar. ¿Verdad? O sea, tardo, pero pronto para airarse, para hacer. Bueno, pero esto nos está enseñando algo. La ira del hombre, ¿verdad? Llega
cuando primero somos no tardo para oír, tardo para hablar, pero como somos ligeros y no somos tardos, no airamos. No, espérese. Porque la pregunta es, ¿cómo se aira el hombre? ¿Cómo que se aira? Porque no escuchó y porque habló rápido. Ah, ¿estamos en lo correcto? Esa es la pregunta. Bueno, ok. Entonces, ¿qué le enseña eso a usted? Que hay un proceso. Así como hay un proceso para todo, inclusive hemos estado hablando del proceso del pecado, que no sale así, ¡pum! Hay pasos que lo llevan a cometerlo, ¿verdad que sí? La ira es uno de ellos, porque aunque la palabra dice airarse, pero no pequé, ¿verdad? Quiere decir que a que tú te aires dentro de ti, tú aún puedes controlar para que esa ira no te lleve al pecado. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿por qué viene la ira? Porque somos rápidos para responder lo que no tenemos que responder, rápido porque no escuchamos, porque, ¿verdad? Y no bueno. ¿Me están siguiendo ahora? Ok. ¿Cuántos hay aquí que son rápidos en responder? Respondones. Responde la verdad, no hay problema. Bueno, no, pero depende con qué actitud lo haga. Aunque tú tengas la razón, sí, aunque tú tengas razón, la palabra te dice, espérate, sé tardo en responder, no reacciones rápidamente, bájate, enfríate, y después que te bajaste y te enfriaste, entonces tú respondes. Dígame, hermana. Pero le damos la gloria a Dios porque para eso estos estudios, para que aprendamos. Claro, para que aprendamos. Bueno, para ser oidores y hacedores. Ok, ahí vamos a llegar. Dígame allá. Sí, bueno, pues con eso tú le estás dando una bofetada sin mano. Sí, ¿por qué? Porque el propósito del otro es enchincharte, ¿verdad? Entonces, si tú no le haces caso y te quedas tranquilo, Lo que se debería de hacer es se va, ¿verdad que sí? Ok. Entonces estamos claros en este primer versículo. Vamos a ver qué dice el versículo entonces 21, completando la idea. 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay otra teoría, aquí hay yo le llamo otra fórmula. Otra fórmula, vamos a llegar ahí, vamos a llegar aquí, pero vamos a desmenuzar primero lo que dice la Escritura. Dice, por lo cual, desechando qué, toda inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? ¿Qué es inmundicia? Contaminación, cosas malas, pecaminosas, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esas dos cosas, la inmundicia y la malicia, te llevan también a pecar contra Dios y te llevan a actuar, ¿verdad? Como que tú no eres una persona salva, que tú no eres una persona cristiana, porque primero tu mente está llena de ¿qué? De inmundicia y de malicia, ¿verdad? Al contrario, dice, recibir ¿qué? Con mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Con humildad, ¿verdad? ¿Qué? La palabra implantada. Tenemos 2 años implantando la palabra aquí, ¿verdad? Si usted es, ¿verdad?, manso y humilde y la recibe, pero la recibe después que la oyó, pero entonces la pone en práctica, ¿verdad? La cual entonces, después de eso le puede salvar, ¿qué? Si hace correctamente, eso lo puede llevar a ganar la salvación de su alma. Vamos a ver lo que dice entonces la lección y cuál es la pregunta. Fíjense muy bien, ¿qué hemos de desechar? ¿Qué es lo que hemos de desechar?
toda inmundicia y qué, y abundancia de malicia. ¿Y qué hemos de recibir? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Son respuestas directas de los mismos versículos. Aquí no hay nada inventado. El mismo versículo te responde la pregunta. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Dígame. El ejemplo que yo quería que usted diera ahí es acerca de que sabemos que fallamos mucho y respondemos muy rápido para después estar pidiendo perdón. Para después estar pidiendo perdón. No, porque perdón, si usted responde rápido, incorrectamente, usted, porque la cosa hay que aclarar en el Evangelio. Porque si usted está contestando la palabra de Dios como está escrita, que usted la leyó y usted la está poniendo por práctica. Un momentito. Jesús fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Y Satanás se la tiraba. ¡Pam! ¿Y qué hacía él? Venir a discutir. Él decía, no, calmadito y manso y humilde. Y humilde le respondía con la palabra de verdad. No había que discutir, Sí, con esta, como no estamos había leyendo ahora, que que estamos exaltarse, contestando, no perdón, había que ser por la pronto palabra, en todo reaccionar. La palabra implantada es lo que quiere decir eso. Exactamente, así es que lo que estamos aclarando, lo que estamos aclarando aquí es con qué rapidez usted actúa cuando va a hablar. Cuando tenemos ir y todo eso. ¿No? En una Lento ocasión, para hablar, lento sí, en una ocasión Jesús, ¿verdad? Sanó a un enfermo y él ni habló. Tranquilito, lo único que hizo fue tomar el lodo, ¿verdad? Tranquilo, sin reaccionar. La reacción, la actitud con que usted, aunque usted tenga la razón, usted tiene la razón. Ahora el problema es que todos creen que tienen la razón. Entonces, cuando usted cree que tiene la razón, reacciona, pero usted no tiene la razón de verdad. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si usted se enfría y usted baja la guardia, usted va a tener unos segundos y unos minutos de entender si realmente tiene la razón y si la tiene, cuál es la palabra adecuada para reaccionar de una manera, ¿verdad? Como lo haría Jesús. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, no siempre tenemos la razón, aunque usted lo crea. Eso, entonces, porque usted cree que tenga la razón, no reaccione. No reaccione. Pero primero usted tiene que sacar de usted, desechar de usted que toda inmundicia y abundancia de malicia. La abundancia de malicia, dice la palabra, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Entonces, el abundante de malicia, eso es lo que va a hablar todo el tiempo. Así que deseche eso y cállese su boca, que se ve mejor. Amén. Amén. El apóstol Pablo también aconsejó a los corintios a desechar esas cosas o malos hábitos que todavía el cristiano evangélico anda practicando. ¿Cómo? Sí. ¿O quién eran los corintios? La iglesia de los corintios, ¿no? Sí, era la iglesia de los corintios, ¿verdad que sí? Eran hermanos. Y Pablo también le habló a ellos. ¿Qué Pablo le dijo en Colosenses? Bueno, la iglesia de los colosos, de Colosenses, ¿cómo le habló Pablo en el capítulo 3, verso 8 al 10? Le dijo, pero ahora dejad también vosotros, ¿qué? Todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira. Se iran los hermanos. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido ¿de qué? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Cómo se va qué? Renovando poco a poco hasta el conocimiento pleno. Eso le dijo Pablo a los colosenses. Perdón que al principio dije a los corintios, pero son los colosenses. Igual otra iglesia, otra congregación que había allá en
Colosas. Amén. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas la cual nosotros tenemos que dejar, que desechar y no continuar practicándola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos llevan ¿a qué? No, porque tú, hablamos los otros días de la bola de nieve. Tú empiezas chiquito, sigue, y la bola viene, va creciendo. Cuando viene a ver, usted no tiene control de usted, ni de su lengua, ni de nada. Los otros días venía yo bajando la escalera y me encontré a las damas con un merenguito. Dije, ay, Dios mío, ayúdame a poder controlar mi lengua. Digo, ay. Y mírela aquí, ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Entonces, la lección me dice, alto, la lección me dice, vamos a hacer un paro, espérase. ¿Qué hemos aprendido en los primeros 2 versículos? ¿Qué hemos aprendido en los primeros 2 versículos, más el tercero que añadimos de Colosenses? ¿Qué hemos aprendido? A ver. Que debemos dejar todo lo deshonesto, toda la malicia, toda la inmundicia, toda la ira, todo el enojo atrás y ser vestidos de nuevo. Ser revestidos. ¿Qué es revestirse? Alguien que se vistió hoy y vuelve y se viste otra vez. ¿Qué es lo que dice? Se revistió. Porque a lo mejor el primer vestido o la primera ropa no le cuadraba, no le ajustaba y vuelve y se viste. Así tenemos que hacer espiritualmente. Especialmente cuando todavía hay cositas. Cuando todavía hay cositas que seguimos haciendo, que no desechamos. Roberto siempre es el ejemplo. Y él no se enoja. Eso es lo que me gusta. Amén. Seguimos. Vamos a ver entonces los versículos del 22 al 25. Versículos del 22 al 25. Aleluya. Dice así. Los versículos del 22 al 25. Santiago, capítulo 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Cómo? Sed hacedores. No tan solamente oidores. Y yo me paro ahí. ¿Cuántos son solamente oidores aquí? Bueno, casi nadie va a decir yo. De admitir. Porque oidor es solamente aquel que nada más viene y oye. Pero no hace nada. Algo usted tiene que hacer con lo que usted oye, porque para algo lo oye. O entonces usted está perdiendo el tiempo. No, usted viene a oír, pero es para oír, para poder hacer. ¿Verdad que sí? Así que, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cómo? Pero sigue. Natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Hay mucha tela que cortar aquí y nos dará el tiempo para del 22 al 25. Bueno, rápidamente. Bueno, dice, no hay ninguna diferencia entre lo que Santiago nos dice aquí y lo que nos llega también de nuestro Señor Jesús cuando en Mateo también dijo algunas cosas que vamos a leer, igual que Pablo, que están apoyando lo que Santiago, estamos leyendo en Santiago, ¿verdad? Lo que Santiago dijo. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7, 24, 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, las que Jesús estaba predicando, y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron los ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. La casa no se cayó. Porque estaba, ¿qué? Fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa que no estaba bien plantada, y cayó, y fue grande su ruina. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo mismo, de escuchar y hacer. Dígale a su hermano que está a su lado, hay que escuchar y hay que hacer. No basta escuchar. Si usted escuchó solamente y no hizo nada, de nada le sirvió lo que escuchó. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Eso está claro, ¿verdad que sí? Eso es una regla. Escuchar y hacer. Hacedores de la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 2:13, Romanos 6, 1 al 23 y 8, 1 al 17. Entonces, la lección dice que vamos a leer Romanos 2:13, pero Romanos 6 del 1 al 23 y Romanos 8 del 1 al 17, usted lo va a leer en su casa. ¿Quedamos? Amén. ¿Usted lo va a leer dónde? En la casa. En su casa, porque no hay tiempo para leer. Pero todos apoyan lo que Santiago nos está explicando de que tenemos que oír y tenemos que hacer. ¿Cómo? Oír y hacer. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Cómo? Vuelvo y repito. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aleluya, aleluya. ¿Quiénes son los justificados? ¿Quiénes son? Los hacedores de la ley. Los oidores, no se pinten que no van, no tienen nada, porque simplemente oyeron y no hicieron caso. Entonces, cuando usted oye, escucha y practica lo que oyó, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué usted está haciendo? Usted está siendo obediente. Oidor, obediente. Sí, porque sin obediencia, la fe no es nada más que filosofía. Acuérdense lo que dice la palabra, la fe sin obra es muerta. Así que, sin obediencia, entonces la fe es más que una filosofía, o cuando no un subrefugio. Quiere decir eso, hay muchos que se refugian, o que dicen bla, 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 pero no hacen nada, ¿verdad? Entonces su fe no está puesta en práctica. ¿Por qué? Porque no oyó, no retuvo y no obedeció o hizo lo que oyó. ¿Sí me entienden? Sí. Yo estoy seguro que todos los que son mamá y papá, cuando le hablan a un niño, quieren que le oiga. ¿Sí o no? ¿Me oíste? ¿Me escuchaste? Y si no, vuelve otra vez. Tú no me estás escuchando. Entonces, hazte una pela lleva por no escuchar. Dios no te va a dar una pela. Pero si tú no escuchas y no haces, de nada te valió escuchar. Nada. La fe, dice la palabra, ¿verdad? Hay que ponerla en práctica con la obra, con la acción. Así que siguiendo hablando de eso, de la fe, consultemos a la voz que se llama fe en nuestras concordancias bíblicas. La respuesta radica en que fe, en hebreo, emuna o emuná, aparece bajo los epífrases que nos declaran su verdadero significado. ¿Cuáles son los verdaderos significados de la fe? Confianza, fidelidad, obediencia y seguridad. Así que si usted escuchó
y no escuchó, no puso en práctica, su fe sin obra es muerta. Ahora, el que actúa es porque recibió confianza en la palabra. ¿Cuántos han recibido confianza? Es porque recibió confianza, es porque es fiel, es porque es obediente y porque se siente seguro, ¿verdad? No dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso da confianza, eso da seguridad, porque tú no vas caminando a la ciega. La lámpara de la luz de la palabra de Dios te va a llevar a camino seguro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Sigamos entonces con los versículos 23 y 24. Dice así 23 y 24. Y seguimos en el capítulo 1 de Santiago. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va, y luego olvida cómo era. Yo creo que este era el versículo de Mateo, si no me equivoco. Búsqueme el versículo 23 de Santiago. ¿Quién me lo lee? Léamelo ya. La palabra de Dios dice: porque según es oído de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo. Pues estamos bien. Ok, verso 23 y 24. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Que el que es oidor solamente, pero no hacedor de la palabra, o sea, no escuchó lo que es las instrucciones. Yo le pregunto: ¿cuántos trabajan o han trabajado aquí? Y todos han tenido jefe, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que hace el jefe? Le da órdenes o instrucciones. Y si usted no sigue las instrucciones, ¿qué va a pasar? Usted va a durar mucho en el trabajo. Pero este nunca me hace caso. Va a decir el jefe: este nunca escucha las instrucciones y por lo tanto te van a votar pronto. ¿Por qué? Porque tú tienes que escuchar y hacer, o sea, llevar a cabo las instrucciones. Así que el que oye la palabra de Dios y no es hacedor de ella, oye como la compara aquí, es semejante al hombre que se considera en un espejo, se ve en un espejo, ¿verdad? Y ve su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Cuando alguien se ve en el espejo y hace eso, es un hombre o una mujer orgullosa, ¿verdad que sí? Se va y luego olvida cómo se veía. Eso pasa. Usted conoce su rostro, ¿verdad que sí? Pero el que no hace, se le olvida hasta su rostro. Así dice, y es la comparación en Santiago 1, 23 y 24. Eso es como si fuese un autoexamen diario. Exactamente. Ahora aquí hay una pregunta. Dice: ¿qué es el no hacedor de la palabra? ¿Qué es el no hacedor de la palabra? ¿Quién me dice? ¿Quién es un no hacedor de la palabra? Quien es solamente oidor y es olvidadizo de lo que oyó, ¿verdad? Puede oír, puede haber oído, pero no haber actuado, pero no haber escuchado, no haber puesto en práctica lo que oyó. Así que lo que oyó fue en vano, porque se le olvidó lo que oyó. Pregúntale a tu hermano: ¿será que tú oyes y se te olvida la palabra recibida? ¿Será? ¿Cómo? Pregunte. Sí, porque esto es lo que lo va a despertar a usted. Esto es lo que le va a poner, ¿verdad?, a entender lo que se está explicando. ¿Me sigue? Muy bien, seguimos. Vamos a leer entonces Santiago 1:25. Dice así Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, en la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Ja! ¿Quiénes son los que son bienaventurados en lo que hacen? Sí, primero hay que oír. Es por eso que hay que predicar la palabra, porque hay gente allá afuera que no han oído. Y si alguien no se la predica, no pueden oír para entonces actuar y hacer. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Por el oír de qué? La palabra de Dios. Estamos en lo cierto, estamos en lo cierto. Estamos en lo cierto. Ahora, el contraste está en el versículo 25. ¿Quién es el hacedor y cuáles son sus resultados? ¿Quién es el hacedor y cuáles son sus resultados? Vamos a ver. ¿Quién es el que hace? Mira atentamente la ley de Dios y es bienaventurado. A ver por aquí. ¿Quién es el hacedor? Aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. El que no es solo oidor, en primer lugar, mira atentamente la ley y hace una cosa muy importante: perseverar en ella. Este entonces es bienaventurado. Ahora, ¿será usted un bienaventurado? ¿Será usted un bienaventurado? Hay que hacernos preguntas. ¿Será usted un bienaventurado? ¿Quién es entonces un bienaventurado? De acuerdo a lo que estamos hablando. El que no solamente oye, pero hace, pero mira atentamente a la ley y sobre todo persevera en ella. Ese es un bienaventurado. Pregúntale a tu vecino, ¿serás tú bienaventurado? ¿Cómo? Pregúntale. Aleluya. Ahí radica la bienaventuranza. Hebreo, esa palabra no la puedo pronunciar en hebreo. Asrei, que está aplicada también en el Salmo 1:1. Y me paro aquí. ¿Quién sabe el Salmo 1:1? Bienaventurado el varón o la persona, porque no solamente es el varón, es la mujer también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, más que, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aleluya. Entonces, esa palabra bienaventurado en el Salmo 1:1, ¿verdad? Habla del griego makarios. Suma dicha quiere decir bienaventurado. Máxima felicidad. El que es bienaventurado, está gozoso, es feliz, ¿verdad? Tiene mucha dicha, etcétera. ¿Cuántos son bienaventurados en este día? Aleluya. Muy bien, seguimos. Ahora, Santiago 2:8, aunque estamos en otro capítulo, el versículo 8 del capítulo 2 añade algo más a este concepto y dice así: si en verdad cumplís la ley real, ¿cuál es la ley real? La palabra de Dios, conforme a la escritura. ¿Cuál es la escritura? La palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero espérese, hay que entender esto bien. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, primero amarás a tu Dios y entonces a tu prójimo. Esa es la primera ley. La obedecemos. ¿Cuántos aman a Dios? Pero odian a su prójimo. O tiene problemas con un hermano que no le pasa. O lo ama a pesar de que es un hermano incómodo. Lo ama a pesar de que es incómodo. Pero yo he oído mucho que dicen: yo me voy de aquí por fulano de tal. Entonces el pastor es culpable porque por fulano de tal se va a otra persona. Entonces, ¿qué hace uno? Vota al otro para que el otro se quede. No, el que se está yendo es inmaduro. Porque el primer mandamiento dice que debemos amar, ¿verdad? Entonces, Santiago lo que está diciendo: si en verdad usted cumple con la ley, usted va a poner en práctica la ley número 1 que dice: ama a Dios
y ama a quién? Al prójimo como a ti. Y si hace eso, entonces, bien haces. Eres bienaventurado en este día. Eres tú una persona que ama la ley, que la escucha y que la pone en práctica. Bueno, vamos a seguir. El versículo 25 le pone la tapa al pomo, ¿verdad? Dice que la ley de la libertad es la ley real que ya vimos en Santiago 2:8, que es la ley de que tiene que amar a Dios y tiene que amar a tu prójimo. Esta es la segunda parte del gran mandamiento, como nuestro Maestro Jesús nos lo enseña. Entonces, si somos hacedores, cuando cumplimos con este mandamiento, entonces somos bienaventurados. Usted tiene aquí una tarea de leer en su casa Marcos 12 del 38 al 34, que lo va a aplomar en ese sentido y va a darle más peso a lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora vamos con el 26. Ese es que vamos a ver lo que dice el versículo 26. ¿Cómo dice? Ahí nos punchamos. Ese es el duro, dice aquí. Si alguno se cree religioso entre vosotros, religioso, y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¡Ush! ¡Ay, ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua! ¿De qué estaban hablando ustedes ese día? Pero míralo aquí donde Santiago, el versículo 26, habla de refrenar la lengua. Ustedes ven lo que le ponen al caballo, los frenos, ¿verdad? ¿Qué hace ese freno? ¿Qué es lo primero que le agarra el freno? La lengua al caballo. Nosotros tenemos que usar un freno de eso, porque a veces se nos va la lengua. ¿Cómo? ¿Tienes tú el freno? Bueno, si alguno se cree religioso, entre comillas, porque nuestra relación con Cristo no es religión, ¿verdad que no? Ahora es religioso el que pretende hacer, pero no hace nada. Como por ejemplo, no puede refrenar su lengua. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Quién es aquel que vive en una religión vana? ¿Quién? El que no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Bueno, pues ya usted sabe la lección, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿puede usted controlar y refrenar su lengua? Bueno, ahorita lo pusimos en otro sentido. El que rápido responde, ¿qué pasa? Es porque no puede refrenar su lengua. Y ahora vuelve Santiago y se lo pone de otra manera. ¿Qué quiere decir eso espiritualmente? Que debemos ser discreto, tranquilo, ¿verdad? No respondón. Y aunque te colmen la paciencia. Sí, es verdad, a veces nos colman la paciencia y reaccionamos rápido. Pero ahí, el no poder refrenar nuestra lengua, ¿qué es lo que estamos haciendo? Engañando nuestro corazón. ¿Será que usted no puede refrenar la lengua? Ahora, pero la lengua no es lo único. Hay otros aspectos que también tenemos que refrenar. Otros sentidos que también tenemos que refrenar. Bueno, yo no sé si es casualidad o qué es, pero el Señor está hablando en estos días de cosas que hay que, ¿qué fue lo que dijo Pablo ahorita? Que tenemos que rechazar, que tenemos que dejar de hacer, de practicar, incluyendo el no refrenar nuestra lengua. Así que la enseñanza de toda la Escritura respecto a la lengua es muy numerosa. Hay muchos versículos que hablan de eso. Veamos a considerar algunos textos. Uno lo vamos a leer y otro usted lo va a buscar en su casa. Vamos a leer Salmos 14, 141,
versículo 3. Salmos 141, 3. Dice así: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Cuál es la puerta de nuestros labios? La boca. Ah, bueno, hay animales que le ponen un bozal, porque no solamente gritan, pero también muerden. Y hay que poner, nosotros necesitamos bozal, porque aunque no mordemos, pero nuestra boca, nuestra lengua. Dígame, pastora. Mi mamá cuando aconsejaba a las hijas, Ajá. que cuando estuvieran enojadas o que querían discutir o hablar, dice, no hables enojado, tú coges un buche de agua y lo sueltas. Oh, pues mira, buena técnica. ¿Cómo? Vamos a repetir eso. Dice la pastora. No lo sueltes porque si Dice la pastora. Bueno, hay que andar con el potecito de agua para coger buches rápido. Dice la pastora que su mamá le aconsejaba, antes de usted hablar, cuando lo enfogonan, ¿verdad? Mejor échese un buche de agua y no la suelte. Eso quiere decir, tú no vas a hablar porque tiene la boca llena, ¿verdad? Oh, mira, ya la está poniendo en práctica, hermano. Mira, se bebió su buche de agua. Y si lo suelta, va a ser un reguero. Mejor no lo suelte, ¿verdad? Eso quiere decir que usted mejor no va a hablar, porque usted va a tener su lengua atada, ¿verdad? Ahora la lección me hace un paro. Espérate, me hace un paro a la lección. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Sobre todo en los últimos versículos 25 y 26. Vamos a ver. O sea, ajá. Pero hay otras cosas que también hay que refrenar. Y yo creo que el Señor está hablando. Le digo por qué. Voy a poner un paréntesis y ya estamos terminando. Pero el martes en la reunión de caballeros estamos estudiando el libro de los jueces, ¿verdad que sí? Y nos tocaba el capítulo 7. Pero en el pasillo surgió un tema que me obligó a mí a llevar ese tema en la clase y olvidarnos de la clase que teníamos para ese día. Porque surgió muy interesante, ¿no? Sobre todo de entender que tenemos que refrenar no solamente la lengua, sino unas cuantas otras cosas. O sea, el Señor está hablando. El Señor está hablando. Pero también Él da cocotazo. Y da amén. Bueno, entonces, el 27 le añade un aspecto más amplio. Dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Es visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No obstante, antes de entrar en este versículo, que es el último que vamos a estar mirando, una de las citas que usted tiene que estudiar en su casa, especialmente la que encontramos en... déjame ver si la encuentro. Ya olvidé cuál es. Habla de una lista, Romanos, sí, habla de una lista de cosas que también tenemos que desechar, así como el control de la lengua. Ok, vamos entonces con el versículo 27. Ahorita Pablo dice y habló de las religiones, ¿verdad que sí? Que la religión del tal es vana porque no pone en práctica correctamente la palabra de Dios. Pero ahora
la religión pura, ¿cómo? La religión verdadera y sin mácula delante de Dios el Padre consiste en unas cositas, detallitos que vamos a ver en este versículo. ¿Cuáles son? Visitar las viudas en tribulaciones, ¿verdad? Enfermos, huérfanos. ¿Quiénes hacen eso? Bueno, en estos días se armó un equipo de visitación, pero eso deberíamos hacerlo todos. Todos. Y no solamente son los pastores que tienen que ir a funeral, que tienen que ir. A todos nos toca. Esa es la verdadera, ¿qué? ¿La verdadera qué? Religión pura y sin mácula. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre? ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero hay otra parte muy importante. Y guardarse sin mancha del mundo. Espérate. ¿Guardarse cómo? Sin mancha. ¿Será que tú te guardas sin mancha? Pastor, una pregunta. Sí. ¿Por qué yo de niña, el evangelio que conocí, yo veía esto? O sea, yo veía que pastores, y lo veo en mi iglesia aquí, gracias a Dios, visitaban enfermos, llevaban la libra de arroz, las viudas, pero hoy en día los pastores crean un liderato y envían líderes. No, los pastores no están visitando ni al tanto de las ovejas, sino que el equipo que forma de líderes lo hace. ¿Eso es correcto? Bueno, ¿usted le va a responder? Yo donde Sí, de Moisés. yo creo, a título personal, yo creo que el error más grande que nosotros cometemos como cristianos es creer que solamente los pastores en un momento determinado nos pueden ayudar. ¿O tienen que hacer todo? ¿O todas las cosas? Yo creo que cualquiera que tenga la unción y que en realidad es hacedor de la palabra, se puede ayudar y puede visitar en nombre de los pastores. Bueno, gracias, don César. Un momentito, vamos a responder. Porque ella tiene razón. Se espera que los líderes, que el pastor sea la cabecilla, ¿verdad? Pero hay nombramientos. Y cuando hablo de nombramientos, estoy hablando en un lenguaje del ejército de salvación. Habrán pastores que solamente su función es pastorear la iglesia y no tienen más nada que hacer. Es prepararse, tiene todo el día para prepararse, para estudiar, para visitar, y luego en la noche o cuando hay culto, van y liderean el culto. ¿Verdad que sí? Ese no es el caso de los pastores del ejército. Y como ustedes conocen, aquí hay un horario de lunes a viernes, de 9 a 3, 4, 5, 6, 7 de la tarde, como hoy, y todavía estamos aquí. Entonces, para nosotros, particularmente en este tipo de nombramientos, es muy difícil poderlo visitar a todos. Sí hacemos unas visitas, pero como tal dijo don César, podemos delegar, porque no lo podemos abarcar todo. Así se sintió Moisés en una ocasión y Yetro, su yerno, le aconsejó: no, tú tienes que delegar. Su suegro, tú tienes que delegar, porque no lo podemos abarcar todo. Y aprovecho la oportunidad porque sí, han habido hermanos que no hemos podido visitar, ¿verdad? Por las mismas razones que le estoy explicando, y se han enojado y no han vuelto. Pero hay una serie de cosas. Nosotros llegamos en medio de una pandemia, donde visitar era prohibido. No solamente prohibido porque, aunque yo quiera ir, quizá el otro no quería recibir a nadie para no contagiarse. Por eso no vienen a la iglesia, no, ¿verdad? Todavía hay quienes no vienen a la iglesia, porque no quieren mucho menos recibir visitas, ¿no? Ahora sí, qué bueno que tenemos aquí un equipo que se llama Liga de Misericordia, que está diseñado para en equipo ir a visitar y hacer esa labor que ya acabamos de ver. Cuando podemos ir, vamos. Cuando no podemos, el equipo va en nombre de la iglesia, de la congregación, y hace eso.
Ahora, lo que tú veías en aquel tiempo, estamos hablando de una iglesia común, donde solamente hay culto en la noche o el domingo, y el pastor no trabaja, no tiene nada, ningún tipo de responsabilidad, y puede dedicar ese tiempo. Así es. Pero aquí, esa no es la realidad nuestra. ¿Usted me entiende? Y a pesar de eso, hay que hacer schedule para hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, ayer estuvimos en un funeral. Y ya en lo que estamos aquí hemos tenido 4 funerales en 2 años. Solamente para decirle, ¿verdad? En título. Pero Yocasti tiene razón. ¿Verdad? La labor no es solamente de los líderes, pero también de los pastores. Así que yo aprovecho para excusarme por aquellos que han esperado nuestra visita y no la han recibido. A los que quieran visita, díganos y vamos a hacer una cita. Y así yo sé que usted quiere que nosotros vayamos. ¿Verdad que sí? Como hizo la hermana Iris el otro día. Aunque después la suspendimos, pero está pendiente. Para allá vamos. ¿Verdad? Para allá vamos. Amén. Pero para ponerle la tapa al pomo al asunto, ¿verdad? Aquí está hablando de cuál es la verdadera religión, ¿verdad? Delante de Dios, que es hacer esa obra. Y ahí no dice si es solamente los pastores o si son los miembros. Ahí eso es para todos. Aquí, por aquí está primero. No, hermana. Solamente yo quería agregar que cuando una iglesia tiene 5,000 miembros, es difícil que los pastores vayan casa por casa. Por eso delegan. Aunque, como el pastor dijo, a veces si hay un funeral o algo muy especial, una cosa ya los pastores. Pero hay iglesias de 5,000, 6,000 miembros. Y no se conocen. Don César. Yo quiero darle las gracias A Yocasti. por esa pregunta. Porque en realidad, yo estaba hablando con los hermanos, muchos, y hay muchos que han dejado de venir precisamente por eso mismo, porque los pastores no han ido a visitar. Entonces, el pastor está explicando, hay un sinnúmero de responsabilidades que no le permite a ellos. Ahora, si yo tengo una necesidad, no es el pastor ni la pastora que solamente que tienen que orar por mi necesidad. Yo puedo orar por ti, yo puedo orar por ti. Y así sucesivamente, igual que la visita. Sí. Nosotros visitamos la gente, principalmente marciana. Pero hay muchísima gente que yo no he encontrado. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que prepararnos. Cuando nos dicen, yo no voy porque él ni ella no viene. Sí, pero hay otro efecto, perdón. Ahí es que nosotros tenemos que tener un corazón disponible, ser hacedor de la palabra de Dios. Y explicarle al hermano el por qué los pastores no pueden venir. Y por qué no han venido. Ahora, también se le puede sugerir dar una llamadita, miren el número de Ahí voy. Antes de ir para allá, hay algo que hay que aclarar. Y es que los hermanos se enferman o lo llevan al hospital y nadie sabe nada. Porque ellos esperan que uno sea divino. Y diga, el hermano está enfermo, déjame llamarlo o déjame visitarlo. No, si usted se enfermó, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Llamar y decir, pastor o pastora o líder, estoy en el hospital, estoy enfermo, oren por mí y si pueden visitarme, me visitan. Ahí ya se sabe que hay una necesidad para ir a atenderla, ¿verdad que sí? Pero no esperen que uno va a adivinar que fulano está enfermo, ¿verdad? Especialmente si hay muchos miembros. Ahora, si yo veo que un hermano no viene y tengo varias semanas que no lo veo, ya yo empiezo a indagar. ¿Usted supo de fulano que no lo vemos? Y ahí es donde uno se entera, no es que está enfermo. Permiso. Yo casi. Miren, las explicaciones son muy buenas, válidas y las acepto todas, pero hasta se me va un poquito más porque de verdad que me identifico con mi iglesia, me identifico con mis pastores, porque yo entiendo que la iglesia que estamos es una iglesia que se preocupa por el prójimo, que es solidaria, que se preocupa si yo no tengo el pan para llevarme el pan, y eso ya no se está viendo, pastor. Por esa área
fue que también enfoqué mi pregunta, Muy porque bueno, he visto muy bueno. muchas iglesias que, oye, la hermana es viuda, no tiene el pan, pero el pastor no ha ido, no ha delegado, no ha llamado, no le ha mandado la libra de arroz. Entonces, Ujú. ¿dónde está la religión? ¿Dónde está el Cristo que seguimos? Yo le doy las gracias a Dios, hoy le digo 1,000 veces, y una de las cosas que movió a mi esposa que hoy esté aquí es que me dice, verdaderamente, ustedes modelan el carácter de Jesús, son solidarios uno con otro. Y yo le apuesto que si no viniera Villay también fuéramos solidarios. Pastor, yo quiero poner un ejemplo con relación a eso. Por ejemplo, yo mismo estuve 14 días en el hospital ahora mismo. El pastor ni la pastora fueron por ese caballero que está ahí, estuvo constantemente 24/7 llamándome a ver qué yo necesitaba. ¿Qué tú necesitas? Estoy aquí, estoy en la esquina, estoy en la iglesia, estoy aquí. Tú voy a buscar mi lady. O sea, él sustituyó, estaba haciendo el mismo trabajo que deben de ser los pastores, lo estaba haciendo él. Y yo me sentí bien. Amén. Pero hablamos, ¿verdad que sí? Hablamos. Sí, no, Ah, hablamos. oh, ok. Pastora. Es que yo tengo que ser sincera, franca y honesta. Que Rápido y conciso. yo tengo que ser sincera. A mí no me gusta invitarme. Y que, mira, voy para allá o tal día voy para... Yo prefiero darle el espacio a la persona que venga a hablarme y que pastor, Salga de ello. Y voy Amén. a poner un ejemplo. ¿Está? Marilyn quería y deseaba que fuéramos a su casa. Hicimos arreglo y ella hizo arreglo y fuimos. Y fue maravillosa esa visita. Y yo le doy las gracias a todos los hermanos aquí que cuando saben que alguien necesita algo, vienen y se acercan y nos ayudan y van y mire, quiero llevarle a esto, lo que sea. Somos un equipo, somos una iglesia. Y yo soy franca y se lo digo, si la persona, yo la saludo y todo, pero si la persona no viene y habla conmigo, me dice, pastora, esto, lo otro, estamos aquí para eso. Y hay muchísimas que están aquí, que han venido donde mí, nos hemos sentado a hablar, y hoy en día me conocen mucho más de lo que ustedes saben. Ok, por último, doña Iris, y estamos tarde, muy tarde. Dígame. Cuando mi esposo de mi hija se enfermó, el mismo día que él se enfermó, yo hablé con la pastora y lloramos con la pastora. Ella se citó conmigo, llegó, y en ningún momento ella me abandonó. Amén. Amén. Por último, Ella me llamaba. rápidamente. Que digo que para buscar a Dios nadie tiene que ir Aleluya. Muy bien, vamos a concluir, perdón, ya no tenemos tiempo. Nuestra iglesia está aquí abierta para todos. Así es. Amén. Muy bien, vamos a repetir rápidamente este versículo, ¿verdad? Que habla que la religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios, es hacer la visitación, ¿verdad? A los huérfanos, las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Perdón, pero teníamos que concluir con este pensamiento, y es que muchos hacen esa obra, y quizá además, pero la están haciendo la obra para su propio beneficio o para su propio orgullo. Acuérdense que la salvación no es por obra, pero muchos hacen la obra creyendo que por hacer la obra van a conseguir, ¿verdad?, el premio de lo que se necesita. Entonces, Santiago no está diciendo aquí que haciendo estos bienes o obras nos salvaremos. Eso no es lo que Santiago está diciendo, sino que hemos sido salvados para hacer esas obras. Y nos pone el ejemplo de Efesios 2, 8 al 10, que dice así, con esto terminamos. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no por vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, como estamos creados por Cristo Jesús para buenas obras, ya para eso hemos sido hechos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y antes de terminar y orar, y voy a llamar a la pastora que venga caminando, la 2S del ejército, ¿qué quiere decir? Y la base del ejército es el servicio. Pero el servicio no lo puede hacer el pastor solo. Para eso tenemos equipos y gente que nos ayuda. Nos despedimos. Gloria al Señor. Salvado para servir. Si el Señor nos ha salvado, es para que le sirvamos, y nosotros somos los pies y las manos físicas del Señor aquí. Así que eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Padre Celestial, glorificamos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, porque nos has salvado y nos has dado la oportunidad de poner en práctica tu palabra. Te damos gracias por poderte servir, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Padre. Bendice a cada hermano aquí, que cada hogar representado aquí, cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Padre, que tú nos guardes en el camino, Señor, que tu palabra se lleve a cabo, que lleve fruto, Señor, sembrada en buen terreno. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.